Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva clase más del presente simple del inglés aquí en marioingles.com. Y nada, vamos a seguir con el presente simple, como digo, y vamos a empezar a hacer preguntas. ¿Y cómo vamos a hacer preguntas? Pues tengo aquí las frases que vimos ayer sobre el negativo, aunque algunas, como esta primera, la he transformado en afirmativo para, bueno, más que nada para, como a la hora de hacer preguntas tenemos las dos opciones, hacerlas afirmativas o hacerlas negativas, en negativo, pues para ir introduciéndonos vamos a hacer las dos opciones a la vez. Y ya en próximos capítulos pues repasamos y hacemos un grupo en interrogativa afirmativa y otro grupo en interrogativa negativa. Así que, ¿qué se hace para hacer preguntas? Pues como vimos, para hacer el negativo necesitábamos el auxiliar to do. Pues para hacer las interrogativas, sean afirmativas o negativas, vamos a necesitar también el auxiliar. Lo que se hace es poner primero el auxiliar, después el sujeto y después el verbo principal en presente simple. Y nada, vamos a ver unas frases de ejemplo para ir asimilando este concepto poco a poco. Lo que voy a hacer es estas frases de ayer las voy a transformar en su modo interrogativo. Así que vamos a ver la primera frase. Bueno, esta primera frase, do you work today? ¿Tú trabajas hoy? Vemos el auxiliar que lo ponemos en primer lugar y después ponemos el sujeto, que en este caso es un pronombre personal, you, tú, y después work, que es el verbo principal, trabajar. Este pronombre personal no se pronuncia you no. Se pronuncia empezando por i, you. Bien, dicho esto, porque todos los que empiezan cometen ese error, repito, primero verbo auxiliar, después el pronombre personal y por último tenemos el verbo principal. A partir de ahí ponemos el resto de la frase. Entonces, do you work today? La K que no se olvide, work. ¿Tú trabajas hoy? Vale, seguimos. Bien, aquí tenemos la tercera persona del singular, con el pronombre personal she, y si recuerdas la clase de ayer te dije que cuando tenemos el auxiliar es al que le afectan todas las reglas de la conjugación. Entonces, dijimos que en tercera persona del singular añadíamos s o bien es si acababa en o y en otras terminaciones, que si no te acuerdas puedes repasarlas. Bien, a lo que quiero llegar es que cuando hay auxiliar, el verbo principal queda igual, no añade s. No lo añade porque, como digo, lo que lo añade es el auxiliar. Entonces eso, con ejercicios y eso, pues poco a poco asimilarás ese concepto. Que no me sale el palabra, pero bueno. Entonces, doesn't she study with me? Ella no estudia conmigo. Study. Esto se pronuncia study. Doesn't she study with me? Ella no estudia conmigo. Como ves, el auxiliar en primer lugar, después el sujeto y después el verbo principal. Después ya el resto de la frase. Vamos a ver la siguiente. Bueno, ahora le toca el turno a otra frase afirmativa y en este caso, como siempre, tenemos el verbo auxiliar you porque estamos ante la tercera persona del plural
you, y luego tenemos aquí el verbo read, que es leer, y ya, pues bueno, eso. Do they read the newspaper? ¿Ellos leen el periódico? Do they read the newspaper? Que se me ha olvidado aquí, lo voy a poner. Se me ha olvidado el signo de interrogación. ¿Ellos leen el periódico? Otra cosa es que en castellano, en español, tenemos las dos opciones. Podemos hacer preguntas intercambiando el verbo con el sujeto. Por ejemplo, podríamos decir ¿leen ellos el periódico? Y también podemos decirlo como si en el mismo orden que en el afirmativo. ¿Ellos leen el periódico? Bueno, eso es pues simplemente como curiosidad. Entonces aquí tenemos do they read the newspaper? ¿Ellos leen el periódico? Vamos con la siguiente frase. Vale, esta última frase vemos que es tercera persona del singular, doesn't. Tenemos que poner doesn't como auxiliar. Y como es pregunta, que siempre se me olvida el signo de interrogación, perdón, tenemos que poner, como digo, el verbo auxiliar en primer lugar, después el pronombre personal, sujeto, y luego el verbo principal. Entonces, doesn't it jam much? Observa la pronunciación de esto. El acento recae aquí, en el auxiliar. Y el pronombre personal it suena débil. Entonces, lo que hacen los ingleses es juntar estas dos palabras y pronunciarlas a la vez. Doesn't it? Doesn't it? Si estuviéramos en América, sería doesn't it? Doesn't it? Con una especie de E. Pero bueno, yo como estoy enseñando el inglés británico, pues se dice doesn't it? Doesn't it jam much? Doesn't it jam much? No salta mucho. No salta mucho. ¿Y por qué se hace eso? Porque así podemos coger el ritmo de la pronunciación. Doesn't it jam much? Bueno, esto ha sido todo en cuanto a introducirnos en las preguntas del inglés con el con el presente simple. Y nada, en la siguiente clase vamos a ver, pues no sé, podemos empezar a hacer ejercicios y ir mezclando todo un poco. Afirmativo, negativo y preguntas con afirmativo y negativo. Así que nada, esto ha sido todo desde marioingles.com y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.